punto de terminar. Este es el último segmento del programa de hoy. Me queda la sensación de que siempre tenemos poco tiempo para desarrollar los temas. Pero también es cierto que 1 hora es más que suficiente para hacer un rato agradable sin saturar. Pero es que tanto de lo que se puede decir de esta planta maravillosa, que me queda espacio para saber más. Pero, ¿qué les parece si mejor seguimos adelante con el programa? Estamos de regreso en este tercer segmento de nuestro programa de la historia del café. Y ahora nos vamos a ir a Inglaterra y aquí va a ser un poco más detenido el asunto porque hay más cosas que platicarles. ¿Qué es lo que tenemos de Inglaterra? ¿Cuándo se funda la primera cafetería en Inglaterra? Se funda en 1652 en Londres y se llama Pascua Rosé. Este es el nombre de la sirvienta de Levant, que es un comerciante. Abrió una cafetería, o más bien como un tipo cuartito donde vendía café, que estaba pegado al muro de la iglesia de San Miguel. Esta fue un éxito rotundo, tanto así que en solo 2 años vendía 600 tazas de café diarias. Y debido a 600 tazas de café diarias es mucho. Y debido a esto a los bares les tumbó a todos sus clientes, y ellos, como eso no le convenía, se pusieron de acuerdo para irse contra ella y decirle que cerrara. Y para esto pues obviamente ella no quería cerrar, entonces se tuvo que asociar con Christopher Bowman, que como socio comercial, ya que él era un hombre libre en Londres. Aquí hay nada más que puntualizar que con Pascua Rosé, al decir que era sirvienta, acuérdense que estamos en la época de la esclavitud. Entonces ella pertenecía al comerciante. El comerciante importaba el café, y lo quería vender, pero él no estaba interesado en el comercio de la cafetería, él quería importar las cantidades. Entonces le dice a ella que abra la cafetería. Ella la abre pero se independiza hasta cierto punto, él no le interesaba, no era como el gran negocio para él, era un negociante de muchísimo más altura. Una cafetería realmente era como si le dicen al dueño de Walmart que si no quiere abrir una tienda de abarrotes, o sea, es así como en ese nivel, pero bueno, fue un éxito para ella, era mucho. Y sucede aquí en Inglaterra directamente, lo primero que pasa es exactamente lo que les comenté en el programa pasado. Debido al hecho de que no había intoxicación al consumir el café, empieza a tener mucho éxito porque lo abre prácticamente en el centro de Londres. Esta cafetería está prácticamente en el centro de Londres y en una zona donde hay muchas tabernas. Uh-huh. Londres es una ciudad muy poblada en esa época y muy hacinada, es una ciudad medieval. Entonces hay mucha gente, muchísima gente, y toda consume vino en las tabernas y está llena de borrachos. La gente que va conociendo el café se empieza a dar cuenta de los beneficios que tiene y empieza a consumirlo mucho, tumbándole los clientes a las tabernas, que son las que se oponen y buscan cómo hacerla cerrar en función de que ella es una esclava. Entonces, para modo de poder conseguir, ella se asocia con el otro personaje que se llama ¿cómo? Christopher Bowman. Que él era un hombre libre, pobre pero libre, y se juntan los dos para poder continuar con esa cafetería. Hasta el día de ahora existe el letrero de esa cafetería en Londres, en el callejón en donde lo abrieron. Yo quiero saber qué es ser un hombre libre en Londres. Bueno, en este caso en Londres. Que no es esclavo. O sea, él podía vender su trabajo a quien él quisiera. Ella era esclava. Okay, ella pertenecía al comerciante. Al Levant. Él era dueño de ella. Ok, ya. Él podía hacer lo que quisiera con su tiempo, él podía emprender, él podía hacer lo que fuera, porque él era un hombre libre. Entonces él podía hacer negocio, ella no. Y ella estaba haciendo un negocio, y como no hallaban cómo cerrárselo, la única manera era alegar que ella era esclava. Pero ella fue mucho más inteligente, se asoció con la otra persona y continuaron con la cafetería. Parece mentira, pero
o sea, cómo hoy en día nos cuesta trabajo entender ese tipo de razonamientos. O sea, el argumento para que alguien no pueda continuar es que le pertenece a alguien más, digo, es muy fuerte, ¿no? Y hoy en día podemos indignarnos al respecto y decir cómo es posible que ella tuviera que depender de alguien más para poder continuar, pero sin duda sucedía. O sea, eso nos habla de cómo la humanidad ha ido avanzando en cuanto a derechos. A reconocer los derechos individuales de las personas. Y a humanizarse. Sí. Bueno, aquí sucede en 1600 que sale la primera cafetería. En Londres en 1652. Si se fijan, es muchísimo antes de la primera cafetería reconocida en Italia y son 30 años antes de la primera cafetería reconocida en Francia, porque el país en el cual el consumo del café se extendió más rápidamente fue en Londres. En Londres, hacia 1665, 13 años después, la Royal Society, por decir, ya se reunía en una cafetería. Fíjense nada más el tiempo. La Royal Society, que es, acuérdense de dónde viene la ilustración, una parte de la ilustración es la Sociedad Real de Científicos. El lugar donde se reunían ya no era en las casas de los científicos, se reunían en el Café Grecian, en Inglaterra. Y a ese lugar también, aparte de Isaac Newton, iba Edmund Halley, el que descubrió el cometa. Pero aquí se dio una cosa muy curiosa, vamos viendo. En Londres las mujeres no podían entrar a las cafeterías, porque en las cafeterías los hombres empezaron a ir, junto con los hombres empezaron a llegar las prostitutas que les daban servicio a los hombres. Había salones de juego, se apostaba, hagan de cuenta, la vida de las tabernas se fue yendo hacia las cafeterías. Y como las mujeres no podían entrar a las cafeterías, las mujeres se rebelaron, hicieron manifestaciones y levantaron un acta en la cual exigían que cerraran las cafeterías porque sus hombres no llegaban a sus casas y ellas no podían entrar a la cafetería a sacarlos. A cambio de esto, los hombres contestaron que eso era una mentira. Horario que familiar. El café era afrodisíaco. Yo quiero preguntar, ¿sabemos qué sucedió con la demanda que pusieron las mujeres con que sus maridos no llegaban a su casa? Trataron de cerrar las cafeterías hacia 1675. Carlos II de Inglaterra, el 29 de diciembre, él promulga una ley donde dice que se van a cerrar las cafeterías, aprovechando todo el revuelo que había entre la iglesia, las mujeres y él mismo, que decía que el hecho de que se juntara la gente en las cafeterías provocaba sediciones y problemas en la sociedad. Entonces, diciendo que las cafeterías perturbaban la paz de Inglaterra, él pensaba cerrarlas. Pero se le viene el relajo dentro de la sociedad, porque unos de las gentes que se quejaron fueron la Real Sociedad de científicos de la que habíamos hablado, los inversores de Londres, todos, porque todos se reunían en cafeterías. En Londres todo mundo, las primeras cafeterías se manejaron entre gente muy bien, fue algo que buscaron mucho. No pudo. 8 días después tuvo que cancelar su ley y no pudo hacer nada para evitarlo, y las cafeterías siguieron abiertas hasta el día de ahora. Claro, porque ahí lo que nos queda claro es que no era el café, sino era el uso o el entorno que se le daba al café, ¿no? Sí, pues lo mismo que o sea, si bien musulmanes. Exacto, si bien podían reunirse filósofos, pensadores, de forma recreacional, o si bien podían reunirse. Lo que pasa es que sí tiene que ver con el café. El café hace más rápidas las conexiones cerebrales. No es lo mismo que se reúna gente en una taberna donde están todos borrachos a que se reúnan en una cafetería donde tomas café y se te activa el cerebro. Pero lo que pasa es que en las tabernas todos se quieren. Pero justamente eso iba a preguntar, ¿no había generado esa misma inconformidad en las mujeres, las tabernas, lo que sucedía en las tabernas? Era algo que estaban acostumbrados. Toma en cuenta, nosotros no tenemos el vino no llegó de un día para otro, el vino es inmemorial. Claro. El café llegó de un día para otro. Entonces, ante algo que se usaba, no tienes. Pues, ¿qué puedes decir? ¿Que el vino te hace daño? Pues sí, pero ha sido 1000 años o 2000 años que tomas vino, eso no lo puedes evitar. Tú misma tomas vino.
tus hijos toman vino, todo el mundo toma vino en las ciudades. El café llegó, es algo nuevo, nunca lo habían visto antes. Es ese punto de esas cosas que tiene la historia. Donde el mal se achaca de manera externa. Ajá. Y las cosas son nuevas. Lo que Carlos preguntaba, ¿y antes dónde se reunían? Es que ni siquiera tenían el concepto de dónde reunirse. La cafetería abrió la posibilidad de reunirse. En Inglaterra o en Europa se reunían en la taberna, pero se reunían y estaban todos borrachos. Se reúnen y ahora están lúcidos. Y no solamente lúcidos, tienen el cerebro activado porque el café con la cafeína activa el cerebro. Entonces las ideas son muy puntuales, son mucho más claras que cuando estás con el vino. Entonces aquí no revolucionó la manera de reunirse como con los musulmanes, que ellos ni siquiera tenían en dónde reunirse, sino la forma en que ya se reunían y expresaban ideas porque tenían el cerebro activado, porque el cerebro funcionaba de manera distinta. En 1700 ya había 3,000 cafeterías en Londres. Y había tal variedad de cafeterías como plaga, que había cafeterías que tenían peluquería. O sea, podías ir a tomar café mientras te cortaban el pelo. Café con pelos. Sí. Había una cafetería que se llamaba de Don Saltero, que tenía adornada la cafetería con taxidermia, o sea, con animales disecados. En Lunds, en Clerwell, podían cortarse el pelo mientras bebían café. En otros se reunían escritores y empezaron ahí los primeros cafés literarios que se conocen. Otros ofrecían música, arte y danza. Había de todo. Había hasta una cafetería una cafetería flotante que se llamaba La Locura del Támesis, que se amarraba en los muelles de afuera de Somerset House, muy cercano al ahora puente de Waterloo. En ese entonces todavía no existía porque Waterloo es muchos años después. Pero había, o sea, eran tantas y había tal variedad que eran 3,000 y había de todo y para todo tipo. Con esto vamos a un corte y regresamos para la despedida. El azúcar se ha producido en el subcontinente indio desde la antigüedad. No era abundante o barata en los primeros tiempos y la miel se utilizaba con más frecuencia para endulzar en casi todo el mundo. Una de las referencias históricas más tempranas de la caña de azúcar está en el manuscrito chino del siglo VIII a.C., que afirma que el uso de la caña de azúcar se originó en la India. El azúcar no tuvo apenas importancia hasta que los indios descubrieron métodos para convertir el jugo de caña de azúcar en cristales granulados que eran más fáciles de almacenar y transportar. Los marineros indios, quienes llevaban mantequilla y azúcar como suministros, introdujeron el conocimiento del azúcar en las diversas rutas comerciales por las que viajaban. Los monjes budistas en su viaje llevaron los métodos de cristalización de azúcar a China. Los documentos chinos confirman al menos 2 expediciones a la India, iniciadas en el 647, para obtener la tecnología para el refinado del azúcar. En el sur de Asia, en Oriente Medio y en China, el azúcar se convirtió en un elemento básico de la cocina y de los postres. La caña de azúcar se mantuvo como un cultivo poco conocido en Europa durante más de un milenio. El azúcar era bien escaso y los comerciantes de azúcar eran ricos. Los cruzados trajeron con ellos el azúcar a Europa después de sus campañas en Tierra Santa, donde se encontraron con caravanas que transportaban esa sal dulce. A principios del siglo XII, Venecia adquirió algunas aldeas cerca de Tiro y estableció fincas para producir azúcar para exportar a Europa, donde se complementaba con la miel, que anteriormente había sido el único endulcorante disponible. El cronista de las cruzadas, Guillermo de Tiro, en uno de sus escritos del finales del siglo XII, describió el azúcar como un producto muy necesario para el uso y la salud de la humanidad. En el siglo XV, Venecia era el principal centro de refinación y distribución de azúcar de Europa. Y ahora en un sonido bastante diferente, tanto de lo que hemos venido oyendo al día de hoy, como del artista Bob Marley, nos regala esta canción que habla de un divorcio, que nos dice en el coro:
Traje el dinero como el abogado dijo que hiciera, pero no reemplazará las angustias que te causó. No tomará el lugar de amarte, lo sé. Los dejo con One Cup of Coffee. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos.